Siempre se la conoció como la callada, la fiel, la mujer que se quedaba cuando la mayoría se habría marchado sin mirar atrás. Durante décadas, Jessie Coulter fue presentada como el ángel junto al forajido, una mujer de evangelio y gracia, unida a un hombre que parecía decidido a quemar todos los puentes que se cruzaban en su camino. Esa imagen se endureció hasta convertirse en leyenda repetida tantas veces que se convirtió en una verdad aceptada. Pero ahora, a sus 82 años, Jessie Coulter reclama por fin la historia y la cuenta en sus propios términos. Comenzó en un momento que nadie había previsto. En lo que debería haber sido una conversación normal, Jessie se inclinó hacia adelante y pronunció una frase en voz tan baja que parecía casi peligrosa. Dejó algo bajo las tablas del suelo, dijo, y nunca se lo dije a nadie. Las palabras cayeron como un temblor, porque a lo que se refería no era simbólico ni poético ni imaginario. Era real, y marcó el comienzo de una verdad que había llevado sola durante más de 40 años, moldeada por el amor, el tormento, la lealtad, y una sola noche que lo cambió todo. Esta no es una historia sobre la fama. No se trata de discos de éxito ni de posiciones en las listas de éxitos. Se trata de lo que ocurrió cuando se cerraron las puertas, cuando se apagaron las luces y cuando se apagaron los aplausos. Se trata de lo que Waylon Jennings le hizo prometer que nunca revelaría y del coste de mantener esa promesa durante toda una vida. Por primera vez, Jessie Coulter está dispuesta a romper su silencio. Y al final de esta historia, el secreto que ha guardado puede cambiar todo lo que creíamos saber sobre una de las parejas más legendarias de la música country. Antes de que se convirtiera en inseparable del mito de Waylon Jennings, era simplemente Miriam Johnson, la hija de un predicador de Phoenix, con una voz que parecía terciopelo bañado en relámpago. Creció entre gospel y grit, tocando el piano en la iglesia, cantando himnos destinados a levantar corazones pesados, y soñando en silencio con canciones que pudieran llegar mucho más allá del altar. Antes de Nashville, antes de Waylon, antes del caos que más tarde definiría su vida, ella era su propia persona. Durante un breve momento, el mundo la reconoció exactamente como eso. Su primer matrimonio fue con Duane Eddy, el icónico guitarrista cuyo sonido remodeló la música country y el rock. Se casaron jóvenes. Ella hizo giras con él, aprendió el negocio a las malas y descubrió lo que significaba sobrevivir en una industria que rara vez protegía a sus mujeres. Con el tiempo se liberó. A principios del 1970 recuperó su nombre, su voz y su identidad lanzando I'm Jessie Coulter con una confianza y una chispa que el mundo del country no podía ignorar. Su futuro parecía abierto. Entonces Waylon Jennings entró en su vida y todo cambió. Waylon ya era una fuerza de contradicciones. Era magnético y torturado, adorado y volátil, brillante y completamente fuera de control. Jessie no estaba ciega ante ello. Veía las pastillas, el whisky, el mal genio que se ocultaba bajo la fanfarronería de forajido. Pero también veía al hombre que había debajo de todo eso, el poeta, el soñador, el chico herido que pretendía ser invencible. Y algo muy dentro de ella creía que podía llegar a él, tal vez incluso salvarlo. Su relación nunca fue un romance relámpago. Fue una tormenta. Lucharon, amaron, se destrozaron y volvieron a estar juntos una y otra vez. Waylon desaparecía durante días, a veces semanas. Jessie se quedaba sola preguntándose si él estaba con otra mujer o si esta vez no volvería en absoluto. Aún así, ella se quedaba. No por miedo, no por debilidad, sino porque creía quizá ingenuamente que su amor podía ser más fuerte que los demonios de él. En 1975, Jessie lanzó I'm Not Lisa, la canción que definiría su carrera. Contaba la historia de una mujer que vivía a la sombra de otra invisible e incomprendida. Resonó porque reflejaba su propia vida más de cerca de lo que nadie creía. Incluso cuando el mundo cantaba su nombre, Jessie se sentía a menudo como un fantasma dentro de su propia historia. Mientras tanto, Waylon se estaba convirtiendo en la cara del country fuera de la ley,
un símbolo de rebelión y poder en bruto. Jessie, a pesar de su innegable talento, era presentada cada vez más como su esposa que como una artista por derecho propio. Los amigos notaron cambios, moratones emocionales, largos silencios, tal vez más. Jessie negó los rumores insistiendo siempre en que Waylon nunca le puso la mano encima. Pero hubo un incidente en 1978, después de un show en Houston, del que nunca habló públicamente. Hasta ahora. Lo anotó en un diario escrito con letra cuidadosa e inclinada. Me miraba como si yo no fuera real, escribió, como si no me reconociera en absoluto. Lo que siguió, dice, fue algo que enterró tan profundamente que casi desapareció de su memoria. Casi. Pero nunca desapareció de verdad. Permaneció oculto y esperando bajo las tablas del suelo donde volverá esta historia. Con el paso de los años, las adicciones de Waylon se hicieron más fuertes. Había días en los que no dormía y noches en las que no hablaba. La cocaína ya no era solo un hábito. Se convirtió en una presencia, un demonio que cabalgaba a su espalda, susurrando a través de sus huesos, difuminando la línea que separa la genialidad de la locura. Jessie lo encontraba paseándose por el suelo a las 4 de la mañana, con los ojos inyectados en sangre, despotricando sobre voces en las paredes, música que nadie más podía oír, furgonetas del gobierno que seguían al autobús de la gira. Se estaba desmoronando y ella era la última persona que aún intentaba mantenerlo unido. El público veía a un rey rebelde, a un dios del country, que recorría los escenarios en cuero y sombra. Jessie veía algo totalmente distinto. Veía a un hombre atormentado por la vergüenza de la infancia, aplastado por una fama que nunca deseó de verdad, agobiado por la muerte de amigos y la carga de fingir ser más grande que la vida cada noche. Waylon no podía apagarlo. Peor aún, no quería hacerlo. El caos era más fuerte que el dolor, así que lo alimentaba. En 1981, todo se rompió por fin. Se alojaban en un motel barato y tranquilo a las afueras de Memphis, lejos de cámaras y periodistas. Jessie intentaba que él descansara, que comiera, que se quedara quieto el tiempo suficiente para que la niebla de su mente se disipara. En lugar de eso, él se volvió contra ella, no con violencia, sino con palabras tan venenosas que cortaron más profundo que cualquier golpe. Ella escribió más tarde que se sintió como ver al diablo hablar por boca de alguien a quien una vez amó. Aquella noche se marchó. Condujo durante horas sin rumbo fijo, guiada únicamente por el zumbido de la autopista y el dolor de su pecho. Cuando regresó a la mañana siguiente, Waylon ya no estaba. No había ninguna nota, ni maletas hechas. Solo un espejo de baño destrozado y una pequeña caja de madera sobre la mesilla de noche. No la abrió entonces. No la abrió durante 30 años. Pero cuando finalmente lo hizo, cambió todo lo que creía sobre aquella noche y sobre él. Lo que había dentro de aquella caja y el mensaje grabado bajo ella se revelará más adelante en esta historia. Incluso entonces, Jessie no le abandonó. Esa fue la pregunta que nadie entendió nunca. ¿Por qué no se marchó? ¿Por qué no se salvó? Su respuesta, dicha ahora con dolorosa sinceridad, es devastadora. Pensé que si me marchaba él moriría, admite. Y si moría, sería culpa mía. No era una víctima ni una santa. Era una mujer que se aferraba a la creencia de que el amor, incluso herido y sangrando, podía sacar a alguien del abismo. De lo que no se daba cuenta era de lo cerca que estaba ese abismo y de lo profundo que acabaría cortándolos a ambos. Los primeros 1980 pasaron en un borrón de luces de neón, espectáculos nocturnos y oraciones que Jessie nunca admitió que susurraba. Para el mundo exterior, eran la realeza del country. Ella estaba a su lado en las galas de premios, sonreía para las cámaras y volvía a subir a los autobuses de gira cuando llegaban las reservas. Pero dentro de esos autobuses, dentro de las paredes de su casa, todo se estaba desintegrando. El hombre con el que se casó
el hombre que una vez escribió sus notas de amor en los márgenes de sus hojas de letras, estaba desapareciendo lentamente bajo el peso aplastante de la adicción y la paranoia. Jessie no solo cargaba con su propio dolor, también cargaba con el de Waylon. Cada vez que se desplomaba entre bastidores, ella estaba alimondetándole la cabeza. Cada vez que desaparecía, ella era la que estaba al teléfono localizándole, tirando de él para que volviera. Y mientras tanto el secreto bajo las tablas del suelo permanecía intacto, esperando el día en que finalmente decidiera contar la verdad. Llevaba un cuaderno oculto a todo el mundo, en el que anotaba los lugares a los que desaparecía, los alias que utilizaba en los registros, las excusas que daba a sus jefes. Página tras página, era menos un diario y más el mapa de un hombre que no quería ser encontrado. Y luego estaban las visitas al hospital, las sobredosis de las que nadie informaba, los conciertos cancelados que se achacaban al agotamiento. En una de las anotaciones más escalofriantes de su cuaderno, Jessie escribió: «Dejó de reconocerme por la noche. Me llamaba cariño como si fuera una admiradora más a la que no recordaba haber conocido». Su corazón se rompía a cámara lenta, una y otra vez, y no había nadie a quien pudiera contárselo. El mito de Waylon Jennings era demasiado grande, demasiado sagrado. Hablar en su contra se sentía como una blasfemia. Pero entonces llegó el Baby Grand. Lo entregaron en su casa sin nota, sin tarjeta, solo una inscripción descolorida tallada en la parte inferior de la tapa al que se quedaba. Jessie no sabía quién lo enviaba. Waylon nunca lo reconoció, pero ella empezó a tocar de nuevo en voz baja por las noches. Canciones que no había cantado en años, himnos evangélicos, canciones de cuna. Y poco a poco, algo en ella empezó a revivir. Aquel piano se convertiría en su refugio, el único lugar donde aún podía sentirse Jessie, y no solo la sombra junto a una leyenda. Pero cuanto más se adentraba en las teclas, más recuerdos le venían a la cabeza. Una en particular, guardada bajo llave desde los primeros años de su matrimonio, empezó a abrirse camino. Tenía algo que ver con una noche en Tucson, con una carta que Waylon le hizo quemar, con un secreto que él dijo que lo destruiría todo si alguna vez salía a la luz. Ella creía haberlo olvidado, pero el piano lo recordó. Una verdad que explicaría la carta quemada, y por qué todos estos años después Jessie Coulter no puede dormir sin las luces encendidas. Jessie había aprendido a vivir entre dos realidades, una en la que sonreía y cantaba para las cámaras, y otra en la que el pasado rondaba cada tranquilo rincón de su casa. A finales de los 80, Waylon había iniciado su lenta salida de la adicción, pero las cicatrices que dejó no se curaron solo porque las drogas desaparecieran. De hecho, la sobriedad empeoró algunas cosas. Ahora estaba lúcido, recordaba más, y ella también. Una noche se sentó junto a ella al piano. Ella tocaba suavemente tarareando una melodía gospel cuando él alargó la mano y detuvo sus manos a mitad de acorde. No habló durante mucho tiempo. Luego susurró: «¿Te acuerdas de Tucson?» A Jessie se le heló la sangre. Hacía más de 2 décadas que no hablaban de aquella noche. Ella asintió lentamente. Waylon solo dijo: «Nunca debí haberte hecho quemarlo». Lo que era Jessie no lo aclaró, pero esa noche escribió en su diario: «Hay una razón por la que dejé de cantar ese año. Algo que vi, algo que hice». Esa frase nunca se ha explicado ni siquiera en sus memorias, pero sus allegados afirman que durante años evitó por completo Arizona. Los amigos que sacaban el tema decían que se quedaba callada, distante, como si su mente hubiera abandonado la habitación. Entonces, en 1992, mientras limpiaba un armario, Jessie encontró algo que creía que hacía tiempo que había desaparecido. Una cinta de casete etiquetada solo con una palabra: Tombstone. Estaba escrito a mano por Waylon, y cuando lo puso le temblaron las manos. La voz de la cinta era la suya, pero no cantaba. Estaba confesando, divagando, llorando, hablando de una elección que hizo en 1974 y que enterró algo más que un nombre.
Aquella cinta nunca debió escucharse, pero Jesse la guardó. La metió en una caja de seguridad junto con la caja de madera del motel y una fotografía de Waylon a la salida de una iglesia con un hombre al que nunca había visto. Y debajo de esa foto, un nombre garabateado con tinta descolorida. Edbalú. No olvides lo que hicimos. Años después, Jesse intentó recomponerlo todo. Contrató a un investigador privado discretamente fuera de los libros para rastrear el nombre y la iglesia. Lo que encontró la condujo a un cementerio desierto, a una parcela sin nombre y a un documento judicial sellado de 1975 que había quedado enterrado bajo alias y burocracia. Nunca reveló lo que había en esos documentos, ni a la prensa, ni siquiera a sus amigos más íntimos. Pero en una entrevista, cuando le preguntaron por la mayor carga que había soportado, dijo: «Hay una razón por la que ahora le canto a Dios más que a la gente. Hay cosas que solo el cielo puede perdonar». Y con eso la melodía de su matrimonio adoptó un tono más oscuro y tranquilo, porque lo que ocurrió en Tucson en realidad nunca se quedó allí, sino que les siguió a ellos. Se extendió a cada nota que ella tocó, a cada letra que escribió y a cada silencio que mantuvo más tiempo del que debería haber durado. A principios de los años 2000, Jessie Coulter se había retirado a una vida más tranquila. Públicamente, aparecía serena, amable en las entrevistas, gentil en el escenario, siempre escogiendo sus palabras con el aplomo de alguien que ha cargado con demasiados secretos durante demasiado tiempo. Pero detrás de las suaves sonrisas y las melodías gospel, su mundo se había vuelto más frío. Waylon se había ido, y con él se fue el único hombre que conocía todo el peso de lo que habían enterrado juntos. Su muerte en 2002 la golpeó como un tren que se movía lentamente. No con un grito, sino con un silencio tan profundo que se encontró incapaz de tocar el piano durante casi un año. Cada habitación de su casa parecía vacía. Cada canción sonaba como un fantasma. La gente enviaba flores, escribía homenajes y la aclamaba como la última mujer que quedaba en pie de la era de los forajidos. Pero ninguno de ellos sabía lo que realmente había perdido. Porque cuando Waylon murió, no solo se llevó recuerdos, se llevó un pacto, una verdad enterrada. Y Jessie, por primera vez en décadas, estaba sola con ella. Un año después, recibió una carta por correo sin remitente. Dentro había una fotocopia de la foto que había mantenido oculta la de Waylon y el desconocido fuera de la iglesia. Pero esta copia tenía algo que el original no tenía. Una segunda figura en el fondo borrosa, pero inequívocamente la propia Jessie. Debajo de ella, una sola línea mecanografiada. La verdad no permanece muerta para siempre. No se lo dijo a su hijo. No llamó a la policía. En lugar de eso hizo la maleta y desapareció durante 3 días. Nadie sabe a dónde fue. Cuando regresó quemó sus diarios. Todos ellos. Décadas de páginas convertidas en cenizas en la hoguera del patio trasero. Los vecinos dicen que permaneció en silencio sobre el humo durante horas. Después de eso, algo en Jessie cambió. Empezó a hablar en parábolas, historias vagas sobre la misericordia de Dios, el perdón y el precio del silencio. En las entrevistas, cuando le preguntaban por los años más oscuros de Waylon, ella cambiaba el enfoque. Él hizo las paces con Dios, decía. Eso es lo único que importa. Pero los ojos contaban una historia diferente. Ojos que habían visto demasiado, que sabían demasiado y que esperaban algo o a alguien. Los amigos se dieron cuenta de que había empezado a cerrar la habitación del piano. Guardó su correo sin abrir durante semanas. Y una vez, durante una ronda de compositores en Nashville, terminó abruptamente su actuación después de que alguien del público gritara: «¡Toca algo de Tombstone!». Sus manos temblaron durante todo el trayecto hasta salir del escenario. El pasado, al parecer, no había terminado con ella. Y mientras corrían rumores sobre una canción inacabada que Waylon había escrito, una que supuestamente hacía referencia a la iglesia, la carta y el trato, Jessie se quedó con el último hilo de una historia que se suponía que nunca se desenredaría. Y lo que hizo con ese hilo pronto sorprendería a todos. Los susurros se hacían más fuertes con cada año que pasaba. Comenzó en conversaciones en voz baja entre viejos músicos de sesión
y veteranos del equipo de carretera. Rumores sobre una canción que Waylon había escrito, pero que nunca llegó a publicar un tema final que solo habían escuchado unos pocos elegidos. La llamaron The Fifth Verse, el quinto verso. Algunos decían que era una confesión, otros creían que era una amenaza, pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Jesse Coulter tenía la cinta. Se contaba que Waylon la grabó una noche de 1989, solo en su estudio casero, solo con su voz y una guitarra. El tema nunca llegó a ningún álbum, y la bobina maestra nunca fue registrada por RCA. Jesse la mantuvo oculta en una caja ignífuga, lejos de los oídos de la industria. Solo un ingeniero afirmó haberla escuchado y dijo que le dejó frío durante semanas. La letra susurró mencionaba la mentira de un predicador, una tumba sin nombre y una mujer que sabía demasiado. Esa mujer era Jessie. En 2010, un bloguero anónimo publicó un clip de audio granulado, 20 segundos de lo que parecía la voz de Waylon, tarareando una melodía que no coincidía con ninguna grabación conocida. El post fue borrado a las pocas horas, pero no antes de que los fans se enteraran. Los hilos de Reddit estallaron, circularon vídeos de conspiraciones, y de repente una nueva generación de fans del country quería saber qué sabía Jesse Coulter sobre Waylon Jennings que nunca había compartido. Jesse, mientras tanto, permaneció en silencio. Eso cambió en 2012 durante una rara sesión pública de preguntas y respuestas en Texas. Un miembro del público joven y atrevido le preguntó directamente: ¿grabó Waylon alguna vez una canción sobre Tucson? La sala se quedó inmóvil. Jesse bajó la mirada. Sus manos se cruzaron en su regazo, y entonces ella dijo casi demasiado bajo. Para oírlo él grabó muchas cosas que nunca quiso que el mundo oyera. Ella no dijo nada más, pero el daño estaba hecho. El interés volvió a encenderse. Los periodistas volvieron a llamar a la puerta. Se entrevistó a antiguos compañeros de banda. Los productores rebuscaron en los archivos, pero la canción, si es que existía, no estaba en ninguna parte. Y fue entonces cuando Jesse hizo algo que nadie esperaba. Se puso en contacto con un historiador de Nashville, conocido por descubrir cintas perdidas de la época de los forajidos. Le entregó un sobre cerrado y le dijo: «Libera esto cuando me haya ido, no antes». Dentro había una carta, una historia y una unidad USB. El contenido nunca se ha hecho público, pero el historiador confirmó su autenticidad. Y cuando le preguntaron qué contenía, respondió simplemente que no era una historia de amor, sino una advertencia. Lo que Waylon confesó en aquella canción perdida, y lo que Jesse ha llevado en silencio durante todos estos años, está ahora escondido una vez más esperando. Porque algunas verdades no mueren con las personas que las vivieron. Algunas solo esperan el acorde adecuado, la voz adecuada y el momento oportuno para ser escuchadas por fin. Cuando Jesse Coulter llegó a sus 80 años, sus apariciones públicas eran cada vez más escasas, sus entrevistas aún más raras. Pero cuando emergía, nunca lo hacía sin un propósito. En 2022, asistió a un pequeño espectáculo privado de homenaje en Nashville destinado a honrar el legado del forajido. No se esperaba que Jesse actuara, pero a mitad de la velada pidió en voz baja subir al escenario. Se sentó sola al piano con los focos calientes sobre su rostro curtido y por un momento la sala contuvo la respiración. Empezó con una conocida melodía, Gospel Storms, Never Last. La canción la había grabado una vez con Waylon, pero a mitad de camino cambió la letra. Sutil al principio, una palabra aquí, una línea allá, y luego un nuevo verso que nadie había oído antes. Prometiste al predicador que nunca volveríamos atrás, pero todavía oigo la pala, la tierra ennegreciéndose, la sala se congeló. Los compositores de la multitud se inclinaron hacia adelante, los productores intercambiaron miradas. Era inequívocamente una referencia al rumor. La canción inédita de Waylon, El secreto en Tucson, La tumba sin nombre. Jesse terminó la canción en silencio, no dijo ni una palabra, y salió por la puerta de atrás,
antes de que nadie pudiera preguntarle qué significaba. Esa actuación nunca llegó a emitirse. Se habían prohibido los teléfonos, pero se corrió la voz rápidamente. Y en los días siguientes los conocedores de la industria empezaron a reexaminar viejos registros, cintas de maquetas, incluso las letras desechadas de Waylon. Una hoja salió a la superficie con una línea garabateada en los márgenes. Tenía la llave pero nunca el mapa. La mentira estaba enterrada donde se solapan las oraciones. Mientras tanto, Jesse hizo un movimiento curioso. Se puso en contacto con un viejo amigo de Waylon, un hombre conocido en la comunidad por comerciar con equipos de grabación antiguos y recuerdos de forajidos. No le dijo lo que contenía, solo le miró a los ojos y le dijo: «Asegúrate de que llegue a los oídos adecuados cuando me haya ido». Cuando en una entrevista posterior se le preguntó si había cosas que no se habían dicho entre ella y Waylon, Jesse sonrió tristemente y dijo: «No dichas, solo no oídas». A estas alturas los susurros habían cobrado vida propia. ¿Qué había ocurrido exactamente en Tucson? ¿Quién era el hombre de la fotografía? ¿Por qué había una tumba sin nombre y una iglesia con los registros sellados? ¿Y qué le había rogado Waylon a Jesse que quemara? ¿Y a qué se había negado ella? A medida que su salud se volvía más frágil, los admiradores empezaron a darse cuenta de que Jesse no era solo el último vínculo con Waylon. Era la última persona viva que conocía la historia completa. Y cuanto más se profundizaba, más se sentía que las canciones, los silencios y los versos enterrados eran todos piezas de una confesión demasiado pesada para que una sola voz pudiera llevarla. Y aún así, ella cantaba porque era la única forma que conocía de decir la verdad. La verdad final no llegó en una revelación dramática, una conferencia de prensa o unas memorias superventas. Llegó en forma de un álbum acústico lanzado en silencio, sin promoción, sin sello, simplemente subido a un sitio de streaming poco conocido bajo el nombre real de Jesse Coulter, Miriam Johnson. El álbum se titulaba Floorboards, sin liner notes, sin letras, solo 10 canciones. Y una de ellas, el tema 7, se llamaba simplemente Tucson. Los fans que lo encontraron escucharon en un silencio atónito. La canción era cruda. La voz de Jesse, más vieja y llena de dolor, no hablaba de amor ni de desamor, sino de secretismo y carga. La letra pintaba una iglesia desierta, una confesión a medianoche y un hombre cavando en tierra seca, mientras una mujer rezaba bajo luces parpadeantes. Una frase en particular paró en seco a los oyentes. Dijo que la botella estaba vacía, pero el acto estaba hecho. Así que enterramos la verdad antes de que saliera el sol de la mañana. Era poético, sí, pero no era abstracto. Era concreto, y enviaba un mensaje a todos los que habían estado siguiendo el misterio. Jesse había hablado por fin. En cuestión de días, la canción desapareció del sitio, fue retirada, borrada de los servidores. Solo un puñado de personas consiguió descargarla antes de que se esfumara, pero el daño, o tal vez la curación, estaba hecho. En los meses siguientes, una iglesia de las afueras de Tucson se sometió silenciosamente a una renovación. Según los registros locales, se excavó una parte de su sótano debido a la inestabilidad de los cimientos. No se dieron más detalles, pero algunos lugareños afirmaron que se habían visto vehículos del gobierno cerca del lugar. Otros insistieron en que solo se trataba de un equipo de construcción. Pero una vez más, Jesse no dijo nada. Entonces llegó su entrevista final. Sentada en el porche de su casa con la luz del sol atravesando los altos robles, le preguntaron a Jesse si se arrepentía de algo. Hizo una larga pausa antes de contestar. «Ojalá hubiéramos sido más sinceros», dijo, «entre nosotros con nosotros mismos. Pero Waylon era un hombre embrujado, y algunos fantasmas no se pueden enterrar con canciones». No dio más detalles. No le hacía falta. Jesse Coulter había vivido el amor y el caos, el silencio y las tormentas. Había estado al lado de una de las figuras más poderosas de la música country y protegido en silencio una verdad demasiado peligrosa para compartirla en su época. Y ahora, en sus últimos años, había elegido dejar que las piezas cayeran donde pudieran.
Porque no todos los misterios están destinados a permanecer enterrados. Algunos son cantados suavemente por la última voz que queda que recuerda.